¿Vos sabías que en febrero del año que viene vas a cobrar más o menos 20 o 30% menos que en noviembre de este año? Bueno, lamentablemente así va a ser, según parece, de acuerdo a todos los cambios que se están dando en estos últimos días y que parece que va a haber en los próximos meses. En Argentina, desde hace años que estamos sufriendo un proceso inflacionario con altas y bajas. En algunos momentos fue un poco mayor, en algunos momentos un poco menor. Veníamos los últimos meses con una inflación de aproximadamente 2-3% mensual, pero de repente se disparó la tasa de inflación. No hace falta que yo lo diga, esto cualquiera que haya comprado cualquier cosa en la vida cotidiana en estos últimos días se habrá dado cuenta que la inflación creció en este último tiempo. Analicemos por qué puede haberse dado este cambio, dado que no hubo demasiadas modificaciones en las medidas del gobierno nacional en lo que respecta a la economía. Nada demasiado relevante pasó. Sí pasó que Mauricio Macri fue electo presidente del país. Bueno, analicemos entonces el paquete de medidas que anuncia el gobierno de Mauricio Macri y algunos de sus grupos de economistas. Para empezar a hablar del tema, situémonos en contexto. La situación actual es de un déficit fiscal, algunos dicen muy grande, otros dicen con relativa importancia. Lo importante es que efectivamente hay un déficit fiscal en la Argentina y por otro lado tenemos escasez de divisas en el Banco Central. Esto quiere decir que hay pocos dólares. Este fue uno de los principales motivos que llevó al cierre del libre mercado en el cambio. Es decir, como había pocos dólares en el Banco Central, no había para todos. Entonces no se le siguió dando a cualquiera que quisiera dólares y se entró en lo que se llamó el cepo cambiario. Las medidas anunciadas por el gobierno de Macri para salir de esta situación de crisis, en teoría, fueron, a grandes rasgos, flexibilización del tipo de cambio, es decir, levantar el cepo, según dijo el mismo Mauricio Macri. Esto obviamente lleva a una devaluación, porque al haber demanda de dólares, si el precio se desregula, va a crecer el precio porque la disponibilidad que hay en el Banco Central, como dijimos, es baja. Por otro lado, una de las medidas que anunció el flamante ministro de Energía, Aranguren, fue la quita de subsidios a la energía, a la luz, al gas. Y también se anunció una baja de retenciones a las agroexportaciones, tanto a la soja como maíz y trigo, por ejemplo. La idea de este paquete de medidas es que las nuevas condiciones, es decir, un dólar más alto y retenciones más bajas, sean un estímulo para el campo y de esta manera se liquide la mercadería que está almacenada hoy en día en las silobolsas. Así, a través de las retenciones que quedarían, ingresarían divisas al Banco Central para recobrar cierta cantidad de dólares en el Banco Central y de esta manera poder paliar un poco la situación. Yo no sé si esto va a ser tan así, porque al tener un sector con tanto poder económico como el agroexportador y algunos otros que se benefician con un dólar alto y una devaluación en consecuencia, creo que tienen la potestad de liquidar parte de la mercadería que tienen almacenada para generar un colchón. Con eso generar una corrida cambiaria, que totalmente pueden hacerlo, y de esta manera, una vez que eleven ellos mismos el tipo de cambio, es decir, el costo del dólar, con un dólar mucho más alto, ahí sí liquidar el resto de la mercadería que tienen. Me parece que esto es muy riesgoso porque sabemos que la devaluación siempre termina trasladándose a los precios. Respecto a lo que dicen desde el grupo que va a manejar la economía, recordemos que no hay un ministro de Economía en el gobierno de Macri, sino que va a haber un grupo que va a llevar adelante la economía. Lo que dicen es que con este estímulo el Estado Nacional va a poder tener más dólares que van a entrar debido a estas exportaciones. Veremos si esto efectivamente se da así o no. ¿Cuáles son las consecuencias, al menos directas, de algunas de estas medidas? Por un lado,
por el recorte de subsidios van a subir los precios de la energía, del gas, de la luz. Entonces, obviamente, vas a tener que destinar parte del sueldo que antes podías usar para el consumo a pagar estos servicios porque te van a salir más caros. Por otro lado, respecto a la devaluación, al haber un aumento de costos de las materias primas importadas, esto obviamente se va a trasladar a los precios. Si vos tenés algo que para poder fabricarlo y venderlo te cuesta $1 porque tenés que importar algunos insumos y esos dólares te salen, ese dólar te sale 10 pesos y además tenés otros costos nacionales en pesos que te salen 20, tenés 20 pesos de los pesos y 10 pesos de ese dólar, son 30 pesos el costo. Si el dólar el día de mañana sale 15 pesos, ya el costo del producto va a ser 35. Obviamente esto en el precio final se va a ver reflejado. Por otro lado, la baja de las retenciones a las agroexportaciones tiene varias consecuencias. Por un lado, como dijimos, sube la rentabilidad de la venta al exterior. Es decir, si antes el que exportaba con $1 a 10 pesos, del cual las retenciones eran 35%, por cada dólar que exportaba recibía 6 pesos con 50. Si el dólar se va a 15 y además las retenciones bajan a 30%, entonces por cada dólar, en vez de 6 pesos con 50, va a recibir algo así como 11 pesos con 50. Entonces, obviamente, esto es lo que dicen que sería el estímulo para esas agroexportaciones. El tema con esta rentabilidad extra que se quiere utilizar como estímulo para la exportación es que la persona, el empresario que vende al exterior también vende en el mercado interno. Entonces, si puede conseguir esos, pongamos para decir un número redondo, esos 12 pesos por cada exportación, va a querer conseguir en el mercado interno la misma cantidad. Es decir, si antes recibía 6,50 y ahora, digamos 12, para decir un número más o menos redondo, sería casi el doble. Entonces el precio en el mercado interno va a buscar equiparar esa rentabilidad, porque si no, no tendría ningún sentido para él vender en el mercado interno. Obviamente preferiría vender al exterior, exportar y quedarse con una rentabilidad más alta. Al subir los precios de estos productos básicos, como son trigo, maíz, por ejemplo, sube la harina, en consecuencia sube el pan, suben los fideos. Al subir el maíz, por ejemplo, sube el aceite, sube la carne. Vos decís, ¿pero qué tiene que ver el maíz con la carne? Al final de la etapa productiva de la vaca come maíz. Entonces, si sube el maíz, sube el precio de la vaca. Si sube el precio de la vaca, sube el precio de la carne, sube el precio de la leche. Entonces, estas agroexportaciones que van a tener mayor rentabilidad afectan indirectamente al precio de muchos otros productos que en general son de la canasta básica porque son alimentos. Además de estas consecuencias directas que va a tener el bolsillo de cualquier trabajador, hay algunas consecuencias indirectas. Por un lado, la baja en las retenciones aumenta el valor de los productos básicos, como recién acabo de decir, y de esta manera cada integrante de la cadena productiva va a necesitar una ganancia mayor para su economía personal. Esto es, si un tipo le vendía a otro un producto a 10 pesos porque obtenía 2 de ganancia, si el costo se le va a 10, no te lo va a cobrar después a 12 y obtener esos mismos 2 de ganancia. Porque ese tipo también tiene que comprar otros productos para su vida personal que aumentaron de precio. Entonces, al aumentar el precio de la carne, de la harina, del pan, el tipo va a necesitar tal vez en vez de 2 pesos, 3 pesos. Entonces, al costo final, además de sumarse el precio extra de los costos que suben, también se sube el costo extra de la vida de cada uno de los integrantes de la cadena productiva. Ahí tenés el primer costo indirecto que va a impactar en el bolsillo de todos los consumidores finales. También tenemos por otro lado la quita de los subsidios. Además de sacarle el subsidio a tu casa, van a sacarle el subsidio a la casa del ferretero, por ejemplo, o del carnicero. Entonces, el ferretero y el carnicero, además de tener que cobrarte más por el costo extra que tienen, por
el costo de vida extra que tienen ellos, por el cual necesitan una rentabilidad mayor. También te van a tener que cobrar más porque van a necesitar más plata para pagar su propia factura de gas y su propia factura de luz. Y a esto sumale el tema del alquiler. Es decir, el alquiler del negocio en el que el ferretero te va a vender el martillo también va a sufrir una suba por dos situaciones. Va a tener que pagar más en esos servicios en el local. Y además el tipo que le alquila le va a subir el alquiler, porque con ese alquiler tiene que solventar el servicio de su propia casa y también comprar la comida que a él también le va a subir. En consecuencia, son un montón de costos extra que se van sumando al precio final. Evidentemente todo se traslada al precio. Entonces, hay un montón de factores que se coordinan y que son todos inflacionarios. Por eso, estas medidas van a conducir indefectiblemente a un aumento en los precios de un momento a otro. Ahora bien, tengamos en cuenta que este proceso ya comenzó. En resumen, como dijimos al principio, ha habido una inflación por encima de la que veníamos teniendo en estos últimos días. Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando un empresario vende, después parte de esa ganancia la usa para comprar productos que después va a volver a vender. ¿El tema cuál es? Si el tipo hoy te lo vende al precio de los costos que tuvo para producirlo, después es posible que no le alcance para comprar las materias primas con las que va a fabricar el producto que te va a vender después. Entonces, los empresarios, ¿qué hacen? Toman una medida precautoria ante esta situación, previendo que los precios de sus materias primas futuras van a ser más altos. El precio que le ponen a los productos actualmente son con los costos futuros, los costos que especulan que van a tener en el futuro, lo que se llama costo de reposición. Entonces, a los precios se empieza a trasladar esa expectativa de devaluación y de inflación antes de que sucedan. Obviamente esto genera un círculo en el que la inflación es mayor por la expectativa de inflación. Entonces yo subo porque pienso que después va a subir y hago así que suba, es como una profecía autocumplida. Así es que, en definitiva, al bolsillo del trabajador lo van a afectar el aumento directo de alimentos, la quita de los subsidios en su domicilio, el aumento de todos los productos con componentes importados, según el porcentaje de impacto que tenga el costo de esa importación en el costo final y global del producto, y además el aumento de todo lo demás por el aumento del costo de vida. De esta manera es que cualquier producto va a aumentar de precio. Entonces, si, como dije en un momento, si vos tenés un costo de la materia prima de 20 en pesos y $1, después ese dólar, si es más caro, el costo total va a subir. El tema es que el costo en pesos, que antes era 20, también va a subir por todos los costos implícitos que se van a ir agregando y que acabo de describir. En conclusión, ante esta bola de inflación que seguramente se va a venir en los próximos meses, ¿quiénes ganan? Obviamente los agroexportadores, porque pasan de tener una rentabilidad de 6 pesos con 50 a tener una rentabilidad de 12. ¿De qué manera? Con la mercadería que produjeron con los costos de tener el precio a 6,50. Es decir, van a tener una rentabilidad exorbitante. Por otro lado, ¿quiénes pierden? Obviamente los trabajadores. ¿Y qué trabajadores van a perder más todavía? Los que menos ganan. Porque una de las medidas paliativas para esto que propone el gobierno es adecuar el gravamen del impuesto a las ganancias. Es decir, lo que dicen es, bueno, vos vas a pagar, por ejemplo, más de luz y de gas, pero vas a pagar menos de ganancias. Entonces tu poder adquisitivo no se va a ver tan mermado. Eso es sí y solo sí vos pagás impuesto a las ganancias. Y los que pagan impuesto a las ganancias son los que más ganan. Entonces, los trabajadores que menos ganen,
es decir, los que no paguen impuesto a las ganancias, van a seguir sin pagar impuesto a las ganancias, pero van a pagar más de gas y de luz. Y de todos los demás productos por toda esta cadena de eventos que se suceden a partir de las medidas, en teoría, reestructuradoras del gobierno de Mauricio Macri y de su equipo económico. En conclusión, en febrero, con tu sueldo, que va a ser nominalmente el mismo al de noviembre, seguramente compres un 30% menos. Y propongo un ejercicio: fijarse una lista de productos de 5 o 10 productos más o menos variados y ver cuántos combos de esos 5 o 10 productos podías comprar en noviembre, y en febrero ir a ver cuántos salen esos productos y fijarse cuántos combos de esos 5 o 10 productos vas a poder comprar. ¿Qué va a pasar después? Habrá paritarias, recién a mitad de año. Entonces, se van a adecuar un poco los salarios a la inflación que haya habido. Pero teniendo en cuenta algunos antecedentes de la política de idea que tienen respecto a paritarias algunos economistas cercanos al PRO, uno piensa que las paritarias difícilmente compensen esta inflación brutal que seguramente haya en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. Iván